En el año 2018, tras una serie de discusiones con mi padre, decidí que era hora de irme y buscar un lugar donde pudiera estar solo. El inquilino del apartamento donde solía vivir estaba enfrentando sus propios problemas personales, lo que lo llevó a dejar el lugar. Para simplificar, lo llamaré mi propietario. En su momento, este alquiler me pareció perfecto, una cabaña de 2 pisos ubicada al final de un camino de tierra, con una pequeña cocina, un área de estar cómoda y un dormitorio al que se accedía subiendo una escalera. Tenía una peculiar puerta tipo trampilla que conducía al dormitorio, algo inusual, pero le daba un aire encantador a la cabaña. Llevaba ya un mes allí y, después de haber pagado el segundo mes de alquiler, me sentía completamente instalado. A pesar de que había algunas cabañas vecinas, nunca había tenido la ocasión de conocer a mis vecinos, aunque sabía que había gente viviendo en ellas. Mi vida era bastante rutinaria, pues trabajo turnos de 12 horas y, al llegar a casa, a menudo estoy tan agotado que me voy directamente a la cama para ver un poco de televisión antes de dormir. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, llegué a casa ansioso por relajarme. Preparé un sándwich de mantequilla de maní y luego un batido de proteínas como cena, y finalmente me metí en la cama. Era un hábito para mí cerrar la puerta del piso cada noche, había algo en dejarla abierta que me hacía sentir vulnerable. Aunque sabía que la puerta no tenía cerradura, prefería mantenerla cerrada. Mientras miraba televisión en la cama, de repente escuché una voz que provenía de la planta baja, preguntando quién está ahí arriba. En ese instante, mi corazón se detuvo. La voz sonaba clara y cercana, y por un momento la duda me invadió, ¿venía de dentro de la casa o de afuera? Agarré el control remoto y apagué la televisión, intentando concentrarme en cualquier sonido que pudiera ayudarme a aclarar la situación. Trepé sobre la cama y miré a través de la ventana circular situada sobre la cabeza de la cama, pero la oscuridad era casi total y no vi a nadie. Tomando valor, grité, ¿quién está ahí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, decidí salir de la cama, poniendo una mano firme en la manija de la puerta. Abrí la puerta y me asomé a la escalera. Llamé a mi padre, pensando que quizás se había acercado, pero no hubo respuesta. Con un nudo en el estómago y la adrenalina a 1000, bajé las escaleras. Cuando encendí la luz de la sala, noté que estaba vacío, como esperaba. Sin embargo, en mi cabeza, continuaba pensando que podía haber alguien ahí. Por si acaso, encendí la luz exterior y asomé la cabeza por las ventanas, pero no había rastro de vida. Confundido y algo asustado, decidí apagar las luces y regresar a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí una vez más. No pasaron 5 minutos antes de escuchar algo más, golpes fuertes en la puerta del dormitorio, provenientes de abajo. Esta vez, los sonidos eran agresivos, como si alguien intentara aterrorizarnos. Mi corazón latía con fuerza, y cualquier duda sobre la presencia de un intruso se desvaneció. Me quedé completamente inmóvil, demasiado asustado para moverme. La parte más aterradora de la experiencia era la posibilidad de que esa persona pudiera abrir la puerta, ya que no había cerrojo. Transcurrieron 20 minutos en un silencio absoluto. Ya no podía resistir la necesidad de salir, así que decidí buscar mi teléfono, pero no estaba en la mesita de noche. Tal vez lo había dejado en la planta baja. Abrí la puerta de mi dormitorio y bajé las escaleras, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. La luz del televisor iluminaba tenuemente el camino hacia la sala, así que me aventuré hacia abajo. Sin encender más luces, salí corriendo por la puerta trasera descalzo y me dirigí a la casa del vecino más cercano. Sabía que había gente allí porque había visto luces encendidas en sus ventanas. Golpeé la puerta repetidamente y, tras un momento, vi a una figura en la ventana junto a la puerta, mirándome en silencio. Grité a través del cristal que necesitaba ayuda, que había alguien en mi casa y que necesitaba un teléfono para llamar a la policía. Sin embargo, esa persona no se movió, ni siquiera pareció responder. Me sentí cada vez más inquieto y, sin saber quién era esa persona, retrocedí. Con el corazón en un puño, decidí regresar a mi alquiler. La puerta trasera estaba cerrada, tal como la dejé.
Entré y aseguré todas las puertas, encendiendo cada luz de la pequeña vivienda. Busqué no solo al intruso, sino también mi teléfono en la planta baja, y finalmente lo encontré en el coche. Había estado tan cansado que lo dejé en la consola central. Con el televisor todavía encendido en el dormitorio, subí las escaleras y, al llegar a la parte superior, vi a un hombre sentado en mi cama, mirando la televisión. Grité y él giró lentamente la cabeza hacia mí. Antes de que pudiera hacer algo, corrí escaleras abajo y afuera, donde llamé al 911. Me senté en mi coche, con las puertas cerradas y observando mi casa mientras hablaba con el operador. De repente, vi a alguien caminar por el patio trasero, dirigiéndose hacia el bosque. Informé a la policía sobre esto cuando llegó un coche patrulla. El oficial revisó la casa y el dormitorio de arriba, y tras explicarle lo que había visto, me preguntó si tenía otro lugar donde quedarme esa noche. Agradecido y avergonzado, decidí ir a la casa de mi padre. Regresé al día siguiente, pasé otra noche en la cabaña y, finalmente, recogí el resto de mis pertenencias. Afortunadamente, el propietario accedió a devolverme parte de mi dinero, pero su falta de preguntas sobre lo sucedido me pareció sospechosa. Todo eso y el extraño comportamiento del vecino hicieron que me preguntara si realmente había algo más en esa noche aterradora. Mi esposa y yo llevamos una vida normal en un suburbio tranquilo. Ambos tenemos trabajos estables, y nuestra rutina es bastante típica, con vecinos que también parecen llevar una vida convencional. En esencia, podríamos decir que reflejamos el estilo de vida americano que muchos aspiran a alcanzar. Sin embargo, sentarme a escribir esta historia ya revela algo significativo: no soy escritor. La última vez que redacté algo tan largo fue durante mis días de universidad. Pero algo extraño sucedió no hace mucho tiempo, un suceso que aún no podemos explicar y que todavía nos aterra. Esa noche, Marcela, mi esposa, y yo disfrutamos de un día cotidiano. Después del trabajo, decidimos salir a cenar para cambiar un poco la rutina. Regresamos a casa alrededor de las 9 de la noche, y como no nos quedamos despiertos muy tarde entre semana, comenzamos a prepararnos para dormir poco después. A las 10 ya estábamos en la cama, con los planes de apagar las luces a las 11. Mientras mirábamos nuestro programa favorito, el teléfono sonó. Marcela me instó a no contestar. Cualquier llamada a esa hora no podía traer buenas noticias, pero algo me decía que debería responder, en caso de que fuera una emergencia. Alcancé el teléfono que estaba junto a la cama, pero justo cuando iba a contestar, la llamada se detuvo. Era un viejo teléfono de línea que a menudo fallaba. Inmediatamente, el identificador de llamadas desapareció, dejándome sin forma de verificar quién me había llamado. No hay problema, probablemente un número equivocado, pensé. Pero, unos minutos más tarde, el teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla y vi que era un número desconocido. Tanto Marcela como yo coincidimos en que eso era inusual, especialmente después de las 10 de la noche. Había una especie de etiqueta social que dictaba que no se llamara a esa hora. Algo me decía que debía contestar, así que lo hice. Al otro lado, escuché la voz de mi vecino, Al, quien me preguntó si sabía que había un hombre parado frente a mi casa. Desconcertado, respondí: ¿de qué hablas? Al insistió que yo saliera a verificar y colgó abruptamente. Su actitud fue extraña y me dejó inquieto. Marcela me miró, con miedo reflejado en su rostro, y me aconsejó no salir. Le dije que solo iba a asomarme por la ventana. Bajé las escaleras, moví un poco la cortina y miré hacia el jardín delantero. No había nadie ahí. Abrí la puerta principal y luego la puerta de tormenta, asomándome al umbral. Miré alrededor, incluso revisé los arbustos cerca de la entrada, pero no había rastro de vida. Sentí una mezcla de frustración y confusión, pensando que quizás Al había decidido hacerme una broma en una noche laboral. Regresé a la cama y le dije a Marcela que no había nadie afuera y que probablemente Al simplemente estaba jugando. Sin embargo, la inquietud persistía.
Marcela sugirió que lo llamara para aclarar la situación, así que lo hice. Pero, para mi sorpresa, la llamada fue directamente al buzón de voz. Decepcionado, dejé un mensaje indicando que le había recibido su extraña llamada y que quería aclarar de qué se trataba. Poco después, volvió a sonar el teléfono, mostrando nuevamente un número desconocido. Al contestar, era Al otra vez, quien, antes de que pudiera decir algo, me advirtió que saliera porque había un hombre parado frente a mi casa. Su tono era sereno, casi ominoso, y colgó de inmediato. Confundido, exclamé, ¿qué está pasando aquí? Le dije a Marcela que aguardara en la casa mientras bajaba a inspeccionar. Esta vez, miré por la ventana y vi a un hombre de pie al final del camino, apenas visible, con una capucha que cubría su rostro. En ese momento, sentí una gran inquietud, me acerqué a la puerta y le pregunté, ¿puedo ayudarte? No hubo respuesta, solo la figura inmóvil. Aterrorizado, amenacé con llamar a la policía. En ese instante, el teléfono de la casa sonó nuevamente. Cerré la puerta y corrí a contestar. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba el número de Al. Al contestar, me dijo, «Hey, acabo de recibir tu mensaje, ¿de qué se trataba eso?» Me sentía aún más confundido, porque sabía que él había sido quien me llamó y me advirtió sobre el hombre en la puerta. Insistí en que él había llamado 2 veces, pero parecía tan confundido como yo. En ese momento, él me aseguró que no había nadie afuera de su casa. Miré por la ventana una vez más, pero el hombre ya no estaba allí. La confusión creció cada vez más, no podía entender lo que estaba sucediendo. Le exigía al que me dijera la verdad, temiendo que todo esto fuera una broma de mal gusto. Él, sorprendido, garantizó que no estaba bromeando y que no era ese tipo de persona. Para obtener más claridad, decidí poner el altavoz para que Marcela pudiera escuchar la conversación. Al final, ambos quedamos más confundidos que antes. Después de la llamada, decidí mirar afuera por última vez. La calle estaba vacía, y la extraña figura ya no se encontraba en mi vista. Ninguno de nosotros pudo explicar lo ocurrido, y esa sensación de inseguridad y desconcierto nos dejó con un mal presentimiento que todavía persiste. La experiencia nos hizo cuestionar lo que creíamos conocer de nuestros vecinos y del entorno que nos rodeaba.